Mis apreciados hermanos, continuando con la temática que venimos desarrollando en los estudios bíblicos, con el material de mi experiencia con Dios, estamos ya en la unidad 5, donde nuestros hermanos Dora y Edilberto ya nos han hablado de este tema. La unidad 5, su tema es Dios habla, y estamos en la primera parte. El primer punto de ello es Dios habla en diferentes maneras. Voy a invitarles a que miremos un momento Hebreos 1, en los versos del 1 al 4. Me permito leerlos en la versión Dios habla hoy. Ustedes tendrán allá Reina Valera o tendrán de las Américas. Quiero leérselos en esta versión. Y dice la palabra: En tiempos antiguos Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Ahora, en estos tiempos últimos, nos ha hablado por su Hijo, mediante el cual creó los mundos y al cual ha hecho heredero de todas las cosas. Él, Cristo, es el resplandor glorioso de Dios, la imagen misma de lo que Dios es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de limpiarnos de nuestros pecados, se ha sentado en el cielo, a la derecha del trono de Dios, y ha llegado a ser superior a los ángeles, pues ha recibido en herencia un título mucho más importante que el de ellos. Padre, damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos permites de encontrarnos nuevamente compartiendo tu palabra. Que la reflexión que ella traiga a nosotros, a nuestra mente, a nuestro corazón, fortalezca nuestra fe, nos edifique. Señor, que esta palabra sea de mucha fuerza espiritual para nosotros, para nuestro crecimiento y especialmente en esta relación contigo, Padre, una relación que debemos cada día hacerla crecer. Gracias por tu palabra, Señor, porque es muy rica y lo que hemos leído hoy en Hebreos son palabras profundas de mucha sabiduría. Aquí, Señor, podemos ver la obra tuya, Padre, la obra de tu Hijo amado Jesucristo, a quien enviaste para que viniera a este mundo en una forma humilde a dar su vida, Señor, para que nosotros pudiéramos ser perdonados, tener la salvación y la vida eterna. Gracias por la obra de tu Hijo amado Jesucristo y que hoy somos tus hijos por esa obra, porque Él fue a la cruz y ahí llevó toda nuestra maldad, todos nuestros pecados y también aún nuestras enfermedades y dolencias, Señor. Gracias, Padre. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo esté ministrando esta palabra en nuestros corazones, en nuestra mente, y que sea para edificación, para fortaleza espiritual, para sanidad física, Señor. Mira que hay muchos enfermos, Señor, con dolencias. Padre, también porque tu Hijo Jesús llevó nuestras dolencias también a esa cruz. Así como llevó los pecados de toda la humanidad, también llevó las dolencias y las enfermedades. Por eso clamamos a ti, Señor. Oramos para que tu Espíritu Santo esta palabra la lleve a nuestro corazón y en nosotros produzca paz, produzca felicidad, produzca gozo, produzca también sanidad, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por esa obra y gracias por tu Espíritu Santo, que es quien actúa en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos. De este primer punto voy a pasar rápido. El primero y el segundo apenas voy a hacer unos recorderis porque ya nuestros hermanos han compartido. Yo voy a trabajar sobre el tercero y el cuarto. En el Antiguo Testamento encontramos que Dios habló, se manifestó, se reveló de diferentes maneras y Hebreos nos lo está diciendo. Hebreos es un libro que se escribe más o menos unos 70 años después de Cristo. El autor no es conocido, no está definido, pero algunos dicen que pudo ser el apóstol Pablo. Es un libro profundo, un libro que nos enseña verdades espirituales y que debemos tener en cuenta para poder conocer más de Dios, de su voluntad. Bien, entonces a través del Antiguo Testamento y podemos ver el Pentateuco, los primeros 5 libros, los libros históricos, los profetas, los salmos.
Dios mismo, el Creador, el Padre de amor, el Todopoderoso y sabio, es el Santo, el Justo y Misericordioso, ha hablado a la humanidad, ha hablado al hombre siempre, Dios mismo. Pero también lo ha hecho a través de ángeles. En Génesis 16 vamos a encontrar referencias. También lo ha hecho a través de visiones, Génesis 15, a través de sueños. En el capítulo 28 de Génesis también vamos a encontrar que Dios habla a través de los sueños. Es su voluntad y es su soberanía las formas como Él ha hablado al hombre siempre, desde el principio. También el uso de algunos objetos que permitían al pueblo discernir la voluntad de Dios, como lo era el Urim y el Turim. También a través de acciones simbólicas, especialmente si leemos el libro de Jeremías, el profeta Jeremías, vamos a encontrar que es muy rico en símbolos. El profeta, Dios hace que el profeta use muchos símbolos para declarar su verdad al pueblo. También a través de un silbido apacible y delicado. Dios también habla allí en lo apacible, en lo calmado. A través de señales milagrosas. No solo en el Nuevo Testamento las encontramos, también en el Antiguo Testamento. Éxodo 8 y muchos otros textos nos van a hablar de obras milagrosas de Dios. Por ejemplo, cuando hizo las aguas fueron cambiadas de amargas a dulces para que puedan tomar, cuando el profeta pudo levantar el hacha que se había caído dentro del agua, cuando sacó agua de la roca. Entonces son señales milagrosas de Dios. También a través de los profetas y a través de la creación, como lo dice el Salmo 19:1. Dios nos habla a través de la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios, dice la palabra. En este tema también se vieron 4 factores importantes de cómo Dios habla. El cómo o a través de qué habló Dios, esa es su soberanía. Él como soberano puede usar cualquier forma, medio o método para hablar al hombre. Pero lo más importante en todo caso es qué habló Dios. Entender qué fue lo que Dios dijo. Entonces tenemos 4 factores importantes. El primero, cuando Dios habló, fue algo único para esa persona. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, cuando le habló a Noé, cuando le habló a Abraham, cuando le habló a Isaac, también a Jacob, a Moisés y otras personas. Segundo, cuando Dios habló, los receptores estuvieron seguros que era Dios quien hablaba. El ejemplo práctico es Moisés. Cuando Dios se le apareció en la zarza, Moisés supo que era Dios. Tercero, cuando Dios habló, la persona comprendió el mensaje, un mensaje entendible. Noé lo entendió, Abraham lo entendió, Moisés también, Daniel también, David, Salomón entendieron el mensaje de Dios y muchos otros personajes también en la Biblia. Y el cuarto, cuando Dios habló, sucedió un encuentro con Dios. Sí, cuando Dios nos habla, Él está encontrándose con nosotros, nos ha buscado y hay un encuentro. Y para estos personajes no fue una experiencia maravillosa de la que ellos se gloriaban, me encontré con Dios. No, Dios es encontrándose, es revelándose a un ser humano, es su presencia misma, Él, Dios mismo, está mostrándose. Por eso se usa el término revelarse, porque se está mostrando. Muy bien. El segundo tema dentro de esta unidad 5 es Dios habla por el Espíritu Santo. Desde la creación misma nos muestra la Biblia que el Espíritu de Jehová ha participado activamente. Habló también a los profetas, le habló a la Virgen María, la mamá de Jesús, a Jesús mismo, a los discípulos, a los apóstoles. El Espíritu siempre ha tenido una obra magnífica, permanente, con el hombre. Los evangelios nos evidencian que Dios nos habló por medio de su Hijo, ¿cierto? Y lo dice Hebreos también. El Señor Jesucristo, su Hijo, Él es Dios encarnado, Dios humanado.
Juan 1 del 1 al 4 nos lo va a decir. En el principio era el Verbo y el Verbo era Dios, Jesucristo, que se humanó, para cumplir el propósito de ser el medio de salvación para la humanidad. Por eso Jesús vino a este mundo y se hizo hombre. Pero Jesús es Dios, y las palabras que Jesús dijo son las palabras de Dios. Recuerden que Él lo dijo, yo no hablo por mí, yo hablo lo que mi Padre me dice. Juan 14, 9 al 10 nos habla de ello. El escritor de Hebreo también lo comprendió de esa manera. Cuando leíamos el verso 1 y 2, nos van a decir eso, ¿cierto? Él nos lo dice en sus palabras. Voy a leérselos nuevamente en la versión de las Américas. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Entonces, tanto el Espíritu como el Hijo también han estado en toda la obra creadora desde el principio. Así que cuando Dios nos habla como Padre, cuando Dios nos habla como Hijo, cuando Dios nos habla como Espíritu, es Dios mismo, es la esencia misma de Dios hablándonos. Para los discípulos, esta relación con Jesús, que fueron más de 3 años, unos 3 años, no quedó en una buena experiencia de vida o la mejor amistad que tuve. Esta experiencia cara a cara con Jesús fue transformadora, fue trascendente en sus vidas, ¿sí? Porque es que Jesús no era otro como yo, era Dios mismo. Entonces, la presencia de Dios siempre va a traer transformación, va a ser trascendente, va a tener propósitos en nuestras vidas. Así que cuando nosotros decimos que el Espíritu Santo, Dios, mora en nosotros, es la misma presencia de Dios. Que cuando yo me encontré con Cristo, fue la misma presencia de Dios. Entonces eso debe ser transformador, debe ser de impacto en mi vida y trascendente, que me va a generar cambios que van a ser para la eternidad. Cuando fueron llenados por el Espíritu Santo, los apóstoles, los discípulos de Cristo, ellos se les ilumina y se les esclarece las verdades profundas de las Sagradas Escrituras. Comprendieron que Jesús era Dios. Ahí pueden ver Juan 14, casi todo el capítulo, para poder entender esto. Los apóstoles, cuando son llenados, ellos como que se les esclarece, o sea, tienen esa revelación de quién era Cristo, y que Cristo era Dios mismo, y de la obra que Él vino a hacer, y cómo Cristo cumplió todo lo que se había dicho en el Antiguo Testamento, de que Él iba a venir para poder ser el Salvador, el Cristo, el Redentor de la humanidad. Entonces a ellos les es iluminado todas esas verdades y comprenden el mensaje entonces de Cristo plenamente. Dios habla por su Espíritu Santo. Partamos de lo siguiente. Jesús, estando en vida, le dijo a los apóstoles que ya terminaba su obra en la tierra y era necesario que fuese al Padre, pero que no los iba a dejar solos. Les prometió enviarles al Espíritu Santo de parte de Dios Padre y de Él, y que estaría con ellos hasta el fin. Eso también nos lo dice Juan 14, del 16 al 18. El Espíritu Santo de Dios vino en el Pentecostés. Sabemos que luego que Cristo ascendió, 40 días vino el Espíritu Santo, ellos estaban reunidos, y desde ese entonces está en el creyente. Hechos 2 del 1 al 4 nos lo va a decir. Ahora el Espíritu Santo mora en el creyente de tal forma que somos templo de Dios, somos templos del Espíritu Santo, que es Dios mismo. Y nos lo dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 3:16 y el 19. O sea que un encuentro con el Espíritu Santo es un encuentro con Dios. Y un encuentro con el Señor Jesucristo es un encuentro con Dios. Porque Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Para muchas personas, aún creyentes, parece que Dios dejó de hablar personalmente a su pueblo. Para quienes así lo crean o se sientan,
tres cosas fundamentales que debo comprender luego que Cristo estuvo aquí. 1. Dios nos envió su Espíritu Santo y vive en el creyente permanentemente. Es Dios mismo, es la misma esencia de Dios. Entonces, ¿cómo me siento yo vacío? ¿Cómo que no siento que Dios habla? 2. Dios nos dejó su palabra escrita, la Biblia, que es la perfecta y completa revelación de Dios. Entonces, ¿cómo que Dios no me habla si está la palabra? Y 3. Dios en su soberanía usa muchos medios para hacernos conocerle a Él y sus propósitos. Por tanto, sería tal vez la baja calidad de mi relación con Dios la que me puede hacer sentirme vacío o no ver o escuchar o entender que Dios me está hablando. Dios está usando muchas formas y ustedes lo han podido mirar ya en las lecciones, en las anteriores, cómo Dios, y a través de varios hermanos, cómo Dios nos está hablando. Dios sigue hablando y especialmente en estos tiempos, mis hermanos, Dios está hablando a través de las circunstancias también. Creemos también, y lo han dicho otros hermanos, no solamente yo, que el mismo hecho de esta virosis que hay, esta pandemia mundial, es Dios hablando. No, algunos han dicho que es castigo de Dios. No, no tanto es un castigo, es Dios hablando a la humanidad y para nosotros debe estar claro que esto ya Jesús lo dijo en Mateo 24. No debe ser de temor. Debemos estar totalmente sabidos de que estas cosas vendrán y tal vez hasta peores. Porque Él dice eso también, que llegarán tiempos en que lo que se ha dado hasta el momento no es nada con relación a lo que vendrá. Y entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Estar sabidos y guardarnos en Él, estar seguros en Él. Bueno, el punto 3, que ya sí me corresponde, Dios revela. ¿Ustedes recuerdan el credo de los apóstoles? ¿Lo han leído alguna vez? El credo de los apóstoles contiene lo siguiente, no voy a leerlo todo, no es que sea largo, pero tampoco lo voy a leer todo, pero él inicia diciendo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Y la segunda parte dice, y en Jesucristo su único Hijo, nuestro Señor. Y dice que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de la Virgen María, y bueno, que padeció, dio su vida, ¿cierto? Pero también dice, creo en el Espíritu Santo. O sea que los apóstoles creían en Dios Padre, en Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Sí, Dios se ha revelado. Entendamos revelado como que se mostró, se comunicó, se hizo conocer. Dios se ha revelado desde la creación y a través del desarrollo de la humanidad en su esencia, la deidad misma, como Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Le conocemos nosotros, y podemos decirlo hoy, nosotros le conocemos como Dios, Creador del universo, Padre eterno, Dios altísimo y sublime, Dios todopoderoso, Dios santo, Dios sabio, Dios de amor, Dios justo, Dios misericordioso, perdonador, salvador. Una pregunta, ¿por qué medio se nos ha revelado todo esto? ¿Cómo lo he podido conocer yo? Y aún puedes hasta usar el medio para responder. Bueno, hay una respuesta muy práctica. Por su palabra escrita. ¿Cómo he aprendido y cómo he conocido yo todo esto? Por su palabra. ¿Y por qué el Espíritu me ha iluminado para comprenderla? Esta es la razón por qué nosotros, los cristianos protestantes, igual los católicos también igual lo creen,
consideramos y aceptamos que la revelación completa y perfecta de Dios es su palabra escrita, o sea, la Biblia. Quitarle o agregarle es muy delicado. No hay nuevas revelaciones. El Espíritu Santo nos las recuerda, nos exhorta, nos corrige, nos las esclarece para llevarnos a la verdad. Esa es parte de la misión del Espíritu Santo. Él nos lleva a la verdad. Pero la revelación perfecta de Dios es su palabra. Por eso debemos tener pendiente y tal vez cuidado de no andar por aquí y por allá buscando revelaciones, porque la revelación ya está completa. La revelación de Dios es completa en su palabra. A través de la Biblia, que es la palabra de Dios, podemos ver que cuando Dios habla, está revelándonos algo acerca de sí mismo. Cuando Dios habló, si vemos a los personajes que hemos mencionado y muchos otros más en la Biblia, Dios está revelándose, se está mostrando, está haciéndose conocer Él mismo. ¿Y qué hace conocer? Sus propósitos, sus caminos, su voluntad, su carácter. Y tiene el propósito también de atraernos a una relación de amor con Él. Esto es maravilloso, porque Dios, cuando Él viene a mí a mostrarse, a revelarme, ¿cierto? A que yo le conozca, Él tiene un propósito de que entremos en una relación de amor, una relación donde yo pueda alcanzar la plenitud como ser humano. A eso viene Dios. Y para que yo tenga propósito de vida, por eso Él me va a definir propósito. Cuando Dios viene, me habla, cuando se revela a mí, por lo menos podemos hablar de 4 propósitos. 1. Dios se revela a sí mismo. Lo primero, se revela a sí mismo. Cuando Dios nos habla, está mostrándonos su carácter y naturaleza. Por ejemplo, Génesis 17:1. A Abraham, Dios le muestra que Él es Dios todopoderoso. Su poder. Está mostrando su poder. Dios es Dios de poder. En Levíticos 19:1 al 2, que se encuentra con Moisés, su santidad. Dios está mostrando que Él es un Dios santo. En Malaquías 3:6 al 7 está mostrando su gran misericordia y que Él no cambia. En Juan 6:51, a través de Cristo, Dios es el pan de vida y fuente de vida eterna. Ese es el primer propósito cuando Dios se revela. Dios se revela a sí mismo. El segundo es Dios se revela para aumentar mi fe. Importante. Hemos aprendido que Dios nos habla cuando quiere incluirnos en su obra, cuando nos está llamando a que participemos en su obra, con el propósito de ayudarnos a responder en fe, podamos creer. Entonces, cuando yo creo, puedo responder mejor cuando he creído, ¿cierto? ¿Y qué creo? Que Dios es lo que dice ser y que Dios puede hacer lo que dice que hará. Ejemplo, Abraham. Dios se le revela como el Todopoderoso. Abraham tenía 99 años y Sara tenía también 90 años, así que no podían tener hijos. Fisiológicamente ya sus cuerpos no podían procrear. Pero Abraham Dios se le revela a Abraham como el Todopoderoso y a esa edad le dice, en un año tendrás tu hijo. Y Dios le da un hijo a Abraham para que Abraham crea que Dios es todopoderoso y que entonces él sí va a ser padre de multitudes como Dios le había prometido. Le concede al hijo a esa edad. Con Moisés, por ejemplo, Dios se revela como Dios santo. ¿Por qué? Dios
pretende, el propósito de Dios a través de Moisés es sacar a aquel pueblo para que sea santo. Entonces, tiene que mostrarse como ese Dios santo, que es carácter de su esencia misma. En Malaquías, Dios se revela como el Dios perdonador, para que el pueblo creyera que podía ser perdonado si él se volvía Dios. Entonces Dios es perdonador. Y en Jesús, fuente de vida eterna, para que el pueblo judío pudiera creer en él y recibir la vida eterna. La fe debe conducirnos a la acción, a hacer la obra de Dios. Dios ha estado llamándonos, hermano. Me ha llamado, te ha llamado a ti, me ha convocado. ¿Yo qué debo hacer? Creerle. Eso es fe. Pero esa fe debe evidenciarse en obras, o sea, en la obediencia de hacer lo que Dios me ha pedido que haga. El apóstol Santiago diserta sobre ese tema en el capítulo 2, del 14 al 17. Y él dice en una frase: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces debo evidenciar la fe. Y para ello, usted y yo, mi hermano, debemos creer que Dios es quien dice ser. Pero también debo creer que Dios puede hacer lo que dice que hará. Y también debo ajustar mi forma de pensar a la luz de esa fe, de lo que estoy creyendo. Porque allí es donde tengo que hacer mis ajustes. Y yo pienso y hago según mis convicciones, según mi temperamento, mi carácter y demás, y mis creencias. Pero cuando Dios viene y me habla y me dice de esta forma, yo tengo que obedecer. Entonces tengo que hacer un ajuste en mi vida para poder obedecerlo. Si yo he creído de que Dios es quien dice ser y que Él hará lo que debe ser, yo ajusto mi vida a esa nueva fe, a esa fe. Entonces yo confío plenamente y obedezco. Cuando obedezco, Dios demostrará ser quien dice ser. Es lo que hizo en Abraham, por ejemplo, en todos estos personajes. Entonces conoceremos a Dios por experiencia. Ya no será apenas de oídas o de dicho de que Dios es poderoso, de que no, Dios está actuando a través de mí y yo estoy experimentando que Dios es totalmente poderoso. Lo que dijo Job: de oídas te había oído. Tercero, Dios revela sus propósitos para que yo haga su obra. Entonces el primero fue: Dios se revela a sí mismo. El segundo: Dios se revela para aumentar mi fe. Y el tercero: Dios revela sus propósitos para que yo haga su obra. Cierto que muchas veces, de pronto de una manera un poco romántica, o de pronto motivado por una de esas predicaciones con una palabra poderosa, o a veces hasta asustado, prometemos a Dios hacer esto y aquello y todo, hasta con buenas intenciones. Bueno, entendamos que esto no es lo importante. No es aquello bueno o aquello grande que yo haré para Dios. No. Además, nos dice Eclesiastés 5:5, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Entonces no es por una emoción, no es porque alguien me dijo, no. Lo verdaderamente importante es que yo comprenda qué está haciendo Dios aquí y ahora o luego donde yo estoy y unirme a su obra. Entonces no es tanto lo que yo quiera hacer, no es tanto lo que yo prometa, sino que yo obedezca según lo que Dios me está diciendo, me está hablando, ahora en este momento, y yo me una a su obra. Ahí estoy siendo obediente, entonces Dios actuará a través de mí. Noé, por ejemplo, no le preguntó, Dios no le preguntó a él, Noé, en esta situación que está la humanidad, ¿qué tú vas a hacer por mí? Dios vino a Noé y le reveló que él
haría esto y aquello, ¿cierto? Le dijo precisamente lo que iba a hacer. Y le dijo a Noé qué era lo que tenía que hacer. Entonces, Dios es muy claro y nos muestra y nos revela sus propósitos y nos dice qué hará Él y qué debo hacer yo, ¿cierto? Para alcanzar ese propósito. El propósito de Noé es el de salvar a unas personas y animales también para poder repoblar la tierra después que iba a ser aquel diluvio que acabaría con toda la raza humana y los animales. Entonces Dios viene a Noé y le dice, no le preguntó. Con Abraham fue lo mismo. Dios viene a Abraham y le habla sobre el propósito de construir en él una nación para sí. Esta secuencia la vemos a través de toda la Biblia, en los jueces, en los profetas, con David, en los discípulos, los apóstoles. Amós 3:7, voy a permitirme leerlo. Ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar sus secretos a sus siervos los profetas. Dios siempre va a comunicar las cosas que va a hacer. Y si Él te la comunica, y Él me la comunica, es porque está diciéndome, únete, porque voy a actuar a través de ti y voy a hacer este propósito, lo voy a cumplir a través de ti. ¿Qué me correspondería? Obedecer, creer y obedecer. Dios toma la iniciativa de venir a sus siervos para revelarles sus propósitos. Vamos a ver qué dice Proverbios también. El capítulo 19 de Proverbios, el verso 21. Muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Y es cierto. Es mejor conocer los planes de Dios. Estos deben ser mi propósito. ¿Por qué? Porque los míos son pasajeros, son imperfectos, y lo dice la palabra, el sabio lo dice. Pero los de Dios son eternos y perfectos. O sea, no es que sea malo planear las cosas. Aún la palabra de Dios misma en Lucas, recuerden que nos dice, quien que quiera construir una torre no se sienta primero y calcula y planifica todo lo que necesita para poder lograr cumplir el propósito, ¿cierto? No sea que después quede a media y los demás se burlen. Entonces sí, claro, hay que planificar las cosas y Dios no es negativo a esto. Al contrario, nos promueve a que seamos ordenados y logremos planificar las cosas de nuestra vida. Pero sobre todo eso, lo mejor es que yo logre conocer cuáles son los planes de Dios. Entonces yo me ajustaría a sus planes y ahí las cosas sí funcionarían perfectamente. Una nota, mi hermano. Según el Señor Jesucristo, todos los que somos sus seguidores, o sea, sus discípulos, sus siervos, nosotros los creyentes, tenemos una misión en común, predicar su evangelio y enseñar su palabra a toda criatura, dice Mateo 28. Debo organizar y aprovechar toda oportunidad para cumplir este propósito con la guía del Espíritu Santo. Entonces yo esto lo puedo planificar perfectamente, porque ya está dicho, ya está revelado, ya está esclarecido y yo sé que ya es mi misión personal. Todo creyente está llamado a eso. Pero también podemos decir que hay llamados especiales de Dios a unirme a su obra para cumplir su propósito específico. En esto no tengo opción de proponer o planificar, solo de escuchar, de creer y de obedecer. Tengamos en cuenta eso, hermano, porque es muy importante. No es malo planificar. Igual como les dije, Dios en su palabra nos dice que debemos ser ordenados y organizados. Así es. Lucas nos lo dice y nos muestra cómo Dios usa las competencias también de sus siervos para cumplir los propósitos. Todo eso lo hace Dios, Él es soberano. Pero no es simplemente seguir un plan y usar las habilidades. Su querer es que día a día le sigamos a Él, escuchemos su voz y le obedezcamos. Bueno, el cuarto es Dios revela sus caminos.
Dios me revela sus caminos para que yo pueda realizar sus propósitos, pues mis caminos están lejos de ser sus caminos. Por tanto, por muy buen propósito que yo tenga, no será el camino de Dios ni su obra. La única manera de que yo realice su propósito es que reconozca y obedezca su camino. Isaías 55:8 nos dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Dios no trabaja a la manera de un ser humano, no trabaja a nuestra manera. Y nosotros no podemos realizar la obra de Dios a nuestra manera. Cuando los hombres y mujeres referenciados en la Biblia, todos estos hombres siervos de Dios, escucharon la voz de Dios, obedecieron sus palabras y realizaron la obra que Dios les dijo. Se logró el propósito de Dios con impacto de transformación, de liberación y de salvación. ¿Por qué? Porque obedecieron lo que Dios dijo y no lo hicieron a su manera. Nuestros caminos nos parecen buenos. Sí, hay muchas buenas ideas, muchos buenos propósitos y eso está bien y nosotros creemos que esos son buenos caminos. Y hasta podemos lograr éxitos también en lo que hacemos. Pero recordemos, por ejemplo, el joven rico. Allá en Lucas 18, el verso 18 al 21 dice más o menos lo siguiente. Él le pregunta: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice: ¿ya sabes los mandamientos? Todo eso lo he cumplido desde que era joven. Entonces Jesús le dice: todavía te falta una cosa. Este hombre era un ejemplo de perfección moral y religiosa, pero le faltaba una cosa, ¿cierto? Ahí hay una gran enseñanza para nosotros. Sí, podemos tener muy buenos propósitos, podemos ser perfectos ante el hombre. Sí, cumplimos la ley, cumplimos lo moral, lo ético, y religiosamente también somos perfectos. Pero ante Dios vale más la obediencia, obedecer su palabra. Los hombres y mujeres de Dios hicieron la obra de Dios, o sea, la obra que Dios les dijo, a la manera de Dios. Se negaron a sus aspiraciones, a sus propósitos, por obedecer a Dios. Es que la obra de Dios se hace según los principios de su reino, no según mi forma. Y así lo hizo Jesús. Recordemos esa expresión magistral de Jesús: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso lo encontramos en Lucas 22:42 y en casi todo el Evangelio creo que está. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Los discípulos y los apóstoles también, y Pablo también lo hicieron así. Pablo es un gran hombre que nos enseña mucho sobre ese negarnos a nosotros y poder dejar que sea Cristo el que actúe a través de nosotros. Mi hermano, a la manera de Dios, no a la manera nuestra. Miqueas 4:2 dice, en la versión Reina Valera: vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Amén. Un texto hermoso. Él nos enseñará sus caminos. Ese debe ser nuestro anhelo, mi hermano. Estar atento a la palabra, porque ¿dónde encuentro sus caminos? En la palabra. Ella es la que me los enseña. Y el cuarto punto, el último que me corresponde: Dios habla por medio de la Biblia. Hemos visto en la unidad 5 que Dios nos habla. Y en su soberanía, Dios lo hace de diferentes maneras, como a Él le place. Los autores de este texto de Mi experiencia con Dios enfatizan que Dios habla por su Espíritu Santo, por medio de la Biblia, la oración, las circunstancias de la iglesia. Lo importante es que yo tenga la capacidad y la sensibilidad para entender cuándo Dios me está hablando. Eso depende de la calidad de relación que tengo con Él. Así como nos lo enseñan los apóstoles, ¿cierto? Sus discípulos, esa relación íntima. Juan 10, del verso 2 al 4 dice:
Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, o sea, lo identifican y saben que es él. Y a sus ovejas llama por nombre, las conoce y dice y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Que esa sea nuestra experiencia con el Señor, que podamos conocer su voz en donde quiera que estemos y podamos seguirle y obedecerle. Creo, mi hermano, que estará de acuerdo conmigo que en nuestros tiempos, en esta dispensación de la gracia que se denomina, o de la iglesia también, que es este tiempo de Cristo hasta hoy, Dios nos habla por su Espíritu Santo y por su palabra escrita, que es la Biblia. El Espíritu Santo puede hablarme de diferentes formas, según la misma Biblia, por sueños, visiones, a mi mente, a mi corazón, mediante los dones espirituales. Joel, en el Antiguo Testamento, capítulo 2, verso 28 y 31, dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre cada carne, sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en los cielos y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Ese texto es interesante hoy día, porque lo que me muestra es que para estos postreros días, estos últimos tiempos, Dios está hablando de muchas formas, a través de personas y a través de la misma naturaleza, de la creación. Dios está hablando. Entonces yo debo tener la capacidad espiritualmente de entender y de conocer cuándo Dios está hablando y qué está diciendo Dios, y no estar confundido, atemorizado con las cosas que están pasando. Parte de la obra del Espíritu Santo de Dios en nosotros es recordarnos la palabra del Señor para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos, exhortarnos y llevarnos a la verdad. Eso dice la palabra de Dios. Es parte de su misión en nosotros. Entonces, hay que estar atentos a estas verdades bíblicas. Y otra forma es la palabra escrita, ¿cierto? El Espíritu Santo nos la recuerda. La Biblia es la palabra escrita de Dios. Nosotros, los cristianos, la consideramos la revelación perfecta de Dios, veraz e inefable, de tal forma que cuando me acerco a la palabra y la leo, estoy hablando con Dios. Puedo conocer quién es Dios y cuál es su propósito. El Espíritu Santo me iluminará, me esclarecerá, entendiendo yo la verdad de la palabra. Entonces Dios me está hablando, Dios me está revelando su verdad a través de este proceso. Cuando yo me acerco a la palabra y permito que el Espíritu sea el que me ilumine, ahí Dios está hablándome. Bien, mi hermano. Recordemos que las verdades de Dios reveladas en su palabra son principios, son valores, son preceptos, son normas y mandamientos espirituales. Y es necesario entenderlas espiritualmente. Por eso yo necesito la ayuda del Espíritu Santo. Por ello el Espíritu Santo de Dios es quien nos lleva a la verdad. Él es el Espíritu de verdad, lo dice Juan 14:17. Y 1 Corintios 2, 14 al 15 dice: pero el hombre natural no percibe, las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, la comprende, pero él no es juzgado de nada. Mis hermanos, que esta reflexión de la palabra en este momento llegue a tu corazón, a tu mente, y Dios haga la obra pertinente en ti y en mí. En la praxis,
yo leo la palabra de Dios, el Espíritu Santo me ilumina y me esclarece la verdad revelada en las Escrituras, ajusto mi vida a esa verdad espiritual que he comprendido, obedezco según la verdad que he comprendido y Dios obra a través de mí para cumplir su propósito. Como conclusiones, mi hermano, lo siguiente. Dios ha hablado y continúa hablando a la humanidad de muchas formas, de muchas maneras, según su soberanía. Y lo va a seguir haciendo. Segundo, Dios habla individualmente a mí y lo hace también de forma que Él le plazca. Así lo hace contigo. Dios nos habla individualmente. ¿A través de qué? De su palabra, de su espíritu, del hermano que me enseña, que me predica allá en la iglesia, o a través de las circunstancias, los momentos difíciles, los momentos agradables. A través de todo eso Dios está hablándome. Cuando Dios me habla, yo reconozco su voz y ¿qué hago? Le obedezco. Otro, comprendo la verdad espiritual mediante el Espíritu de verdad de Dios. El Espíritu Santo es el que me hace comprender la verdad de la palabra. Él me lleva a toda verdad. Otro, hoy Dios nos habla fundamentalmente por su palabra y por su Espíritu. Eso es algo importante, hermano, para que no andemos de aquí para allá o dónde está Dios hablando, buscando el profeta, buscando el de los sueños. Bueno, no, ya Dios en su palabra reveló lo que debemos nosotros conocer. Yo tengo que acercarme a la palabra y con la ayuda de su Espíritu Santo, entonces Él me esclarecerá y me hará conocer la verdad de Dios. Y por último, es más importante obedecer la palabra de Dios y cumplir su propósito que lo que yo quiero y puedo hacer para Él. Dios nos bendiga a todos. Padre amado, te damos muchas gracias, Señor, porque en esta noche nos has permitido reflexionar con base en tu palabra. Yo ruego que tu Espíritu Santo ministre, Señor, la vida de cada uno y Él haga la obra pertinente en cada vida, en la mente, en el corazón. Gracias, Señor, porque tú nos estás llamando a que podamos crecer en una relación de amor y más íntima contigo, porque es la forma como podemos conocerte a ti, conocer tu carácter, conocer tus propósitos, tus verdades y la obra que tú quieres hacer en nosotros y a través de nosotros. Ayúdanos, Señor, a que todo este tema que venimos trabajando en estos meses nos enriquezca y nos ayude a que crezcamos en nuestra relación personal contigo. Eso te pedimos. Oramos, Señor, por la iglesia. Bendice a todos los hermanos, a todos, absolutamente toda la familia, Señor, desde el más pequeño hasta el más ancianito. Sean bendecidos por ti, Padre, y tú seas propicio a sus necesidades y suplas todo lo que haga falta. Oramos, Señor, por todo tu pueblo en Colombia y en el mundo, para que en medio de esta pandemia tú nos guardes y nos protejas, Señor, y nos hagas entender tu propósito en medio de esto. Oramos, Señor, por los que administran nuestra iglesia, los ancianos, los que sirven, y oramos especialmente por nuestro pastor Alberto, Señor, y su familia. Bendícelos, Padre. También guárdale y protégele, Señor. Suple en todos ellos, en el pastor, su familia, y los que dirigen la iglesia y los que sirven, Señor, todo lo que haga falta, Padre. Y que tu bendición sea inmensamente rica en toda vida, Señor. Gracias, Padre, te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.